Hola, mi nombre es Pablo Delgado y hoy en esta charla hablaremos sobre generalidades de los huesos. Los objetivos de esta charla va a ser que el estudiante pueda comprender al hueso como una estructura compleja y vital dentro de nuestro organismo, clasificar los tipos de huesos según su estructura histológica y funcional, clasificar a los huesos según la magnitud y de esta forma poder relacionar sus funciones dentro de cada uno de los segmentos de nuestro cuerpo. Dentro del sistema esquelético encontramos a los huesos. La pregunta es, ¿qué es un hueso? Cuando nosotros pensamos en un hueso, debemos pensar en un órgano vital, o sea, un órgano vivo. Y como tal, está formado por varios tejidos, siendo obviamente el tejido óseo el tejido principal. Pero también tenemos médula ósea roja, donde encontramos células hematopoyéticas, las que son productoras de células sanguíneas, médula ósea amarilla, que es tejido adiposo, nervios, arterias y venas. Siempre hay que pensarlo como un órgano. Los huesos pueden presentarse como elementos protectores formando cavidades que alojarán sistemas y sentidos, por ejemplo, la cavidad craneal, la cavidad orbitaria, las fosas nasales, la boca, la jaula torácica, y son elementos articulares las que nos permiten a nosotros poder unir cada uno de estos segmentos óseos, dándole movilidad o estabilidad a una región en particular. Pero pensemos cuál es la configuración de los huesos. Durante la formación embriológica de los huesos, a esto nosotros llamamos osteogénesis, se forma primero un hueso trabecular no laminar, denominado hueso primario. Y posteriormente, este hueso es sustituido por el hueso secundario que es laminar. Esto lo veremos en histología y lo veremos mejor ampliado en lo que es embriología. Pero si pensamos la estructura macroscópica y microscópica del hueso, de este hueso secundario, nosotros podemos dividirlo en dos tipos de huesos. Un hueso que nosotros denominamos hueso compacto o cortical y un hueso trabecular o laminar. El hueso trabeculado o esponjoso está constituido por una serie de laminillas o trabéculas que delimitan espacios comunicantes entre sí. Estos espacios se encuentran ocupados por la médula ósea roja, que acabamos de decir que es el conjunto de células que producen la sangre, células hematopoyéticas. Estos espacios se los denominan cavidades vasculares. En cambio, el hueso compacto forma una capa periférica continua, no posee cavidades vasculares y su matriz extracelular se ordena en forma de lagunas concéntricas alrededor de un canal, formando una estructura que nosotros conocemos histológicamente como osteona. Nosotros podemos ver en el gráfico lo que es la masa compacta del hueso compacto, ¿sí? Cómo se va afinando, y aunque nosotros perdemos un poco, ¿sí?, en la mirada ese hueso compacto, ese hueso forma la corteza de toda esta estructura ósea, ¿sí? Más allá de que sea más gruesa o menos gruesa en algunas partes. Sí, lo que podemos ver en la parte central y en particular en lo que es la epífisis de este hueso, que es el hueso fémur, las trabéculas y las direcciones que van tomando esas trabéculas con los espacios que poseen y que van a tener en el hueso vivo la matriz de médula ósea roja. Si vemos acá en el corte histológico, podemos observar justamente estas lagunas concéntricas alrededor de este canal, de estas células que son las que
van a generar una matriz extracelular que nosotros denominamos osteoblastos y osteocitos, ¿sí? Que son las células que generan el hueso. Bueno, a todo esto nosotros llamamos las osteolas. Acá se pueden ver perfectamente las células marcadas en estos puntos. Si lo vemos desde otra tinción histológica, podemos observar, ¿sí?, lo mismo, pero con la tinción en rosado para poder también delimitar perfectamente lo que es la osteona con su canal central o canal de Haber, como ustedes lo van a ver prontamente en histología. En esta imagen podemos observar lo que es un hueso esponjoso, magnificado. Podemos ver las estructuras, las cavidades que quedan entre medio de las trabéculas. Esas trabéculas están formadas exactamente igual que el hueso compacto, no formando osteolas, sino que forman esas laminillas, ¿sí?, que van a tener un sentido arquitectónico. Si lo vemos en una imagen histológica, podemos observar las mismas trabéculas, el mismo color que tenía el hueso compacto, podemos ver las células que producen esa matriz y podemos ver en el centro, en esos espacios, ¿sí?, células hematopoyéticas. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuál de los tipos de huesos tiene mayor capacidad para resistir una fuerza ejercida sobre él? ¿Cuál es más fuerte sería? ¿El hueso compacto o el hueso triangulado o esponjoso? La respuesta de esto es el hueso esponjoso, trabeculado o laminar, ya que esta composición de laminillas permite generar lo que nosotros denominamos en la biomecánica líneas de fuerza. Las líneas de fuerza habría que pensarlas como si fuera una cama de clavos. Cuando un fakir se para sobre una cama de clavos, vemos que no sucede absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la cantidad de clavos, o sea, las líneas de fuerza, lo que hacen es redistribuir en una superficie mucho más grande el peso corporal de esta persona. Si yo le digo al fakir que se pare sobre 2 clavos y esta persona pesa 100 kilos, cada uno de esos clavos va a recibir 50 kilos. En cambio, como vemos en la imagen, él se puede parar sobre 100 clavos y cada uno de esos clavos lo que va a hacer es repartir esos 100 kilos, llevando consigo a una superficie simplemente 1 kilo. O sea, repartimos en una superficie mucho más amplia el peso. Recordemos que el peso es una fuerza. Lo mismo ocurre con las líneas de fuerza que tienen los huesos. Podemos ejercer fuerzas sobre puntos específicos de los huesos diseñados para esto, y estas líneas de fuerza lo que van a hacer es distribuirlas en una superficie mucho más amplia, dando resistencia. Esto lo podemos ver también, por ejemplo, en una radiografía. Se pueden ver las líneas de fuerza que se continúan entre el coxal y el hueso fémur, formando esta articulación que es la coxofemoral. Los huesos son órganos, hemos definido eso. Por lo tanto, los órganos están envueltos por diferentes membranas. Acá las membranas son las que nosotros denominamos periósteo y el endósteo. El periósteo es la membrana de tejido conectivo que se encuentra muy vascularizada, que es fibrosa, muy resistente y que cubre externamente al hueso. Excepcionalmente, no se encuentra el periósteo en los lugares, obviamente, donde vamos a tener inserciones musculares y ligamentarias. Y en las superficies, obviamente, que van a formar parte de las articulaciones. El endósteo es la membrana interna, ¿sí?, también de tejido conectivo, que tapiza lo que es la cavidad medular del hueso. Esto, obviamente, lo podemos ver con microscopio, ¿sí?
Y esto lo vamos a poder también ver con profundidad dentro de las clases de histología. El siguiente punto es preguntarnos a qué denominamos esqueleto. Más allá de que nosotros siempre, cuando pensamos en esqueleto, tenemos la imagen de los libros clásicos, los libros que usamos en la primaria o en la escuela secundaria. Tener en cuenta que de esqueleto significa desecado. Pero cuando nosotros pensamos en el esqueleto humano, en un ser vivo, nosotros tenemos que pensar como el conjunto de piezas duras y resistentes, por lo regular, trabadas o articuladas entre sí, que le va a dar consistencia al cuerpo de los animales vertebrados, sosteniendo y protegiendo sus partes blandas. Si lo pensamos en función de la estructura histológica y anatómica, el esqueleto humano, el esqueleto de los vertebrados en realidad, está constituido por una tríada. Está constituido por tejido óseo, tejido fibroso y cartilaginoso. Nuestro esqueleto es una estructura osteofibrocartilaginosa. Esto cambia la mirada del esqueleto simplemente como la sumatoria de huesos. Los huesos son gran parte, ¿sí?, de ese esqueleto, pero no debemos olvidar que existen fibras de tejido conectivo y cartílagos que nos permiten unir estos huesos entre sí y formar en su conjunto lo que nosotros denominamos esqueleto. ¿Cómo podemos clasificar a los huesos? Bueno, los huesos se pueden clasificar según su formato a través de magnitudes. ¿Cuál es la magnitud que predomina sobre esos huesos? ¿Cuáles son esas magnitudes? Bueno, la longitud, el espesor, la anchura. A estos huesos se los puede clasificar en 4 grupos. En huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares o mixtos. También podemos distinguir dentro de esta clasificación de estos grandes grupos a huesos que van a tener ciertas particularidades, que van a ser los huesos neumáticos, los huesos sesamoideos y los huesos suturales o wermianos, como se los llamaban antiguamente. Cuando nosotros vemos un hueso largo, podemos ver acá el hueso húmero, ¿sí?, que vamos a encontrar en los miembros superior e inferior. Vamos a encontrar huesos cortos que vamos a encontrar tanto en la mano como en los pies. Huesos planos como la escápula. Huesos mixtos o irregulares como las vértebras. Huesos neumáticos que vamos a encontrar en lo que es la cabeza ósea. Huesos sesamoideos que encontramos en las extremidades de los miembros superiores e inferiores, o sea, en las manos y en los pies. Y los huesos suturales que encontraremos entre medio de las suturas del cráneo. En los huesos largos, la magnitud que predomina es la longitud sobre el espesor y la anchura. En estos huesos observamos en la parte central lo que nosotros denominamos cuerpo diáfisis, sus extremos que corresponden a las epífisis, epífisis proximal y epífisis distal, en posición anatómica, obviamente, y en los huesos de las personas más jóvenes se podría ver una delgada línea, la que denominamos nosotros metáfisis, que separa justamente la epífisis de la diáfisis. Los huesos cortos son de volumen restringido y sus 3 ejes son semejantes, o sea, las magnitudes son semejantes, tanto la longitud como la anchura como el espesor. Por lo general tienen forma cuboidea y son huesos que nosotros encontramos tanto en el carpo, o sea, en la mano, y en el tarso, o sea, en el pie. Los huesos planos son de espesor reducido, predomina la longitud y el ancho, son huesos que nos permiten a nosotros poder tener grandes extensiones de inserciones musculares, constituyen las paredes de las cavidades craneal, nasal, orbitaria, pelviana, y son huesos que, además de generar cavidades, también sirven como de protección, ¿sí?, protección de los órganos.
Por ejemplo, la escápula. La escápula lo que hace es proteger a los órganos que están incluidos dentro de la jaula torácica. Los huesos mixtos o irregulares, sería más correcto llamarlos mixtos, son los huesos que tienen las características, las eh, magnitudes en cada una de esas porciones. Tienen partes que son planas, partes que son cortas y tienen partes que son largas. Los huesos, por excelencia, que son mixtos, son las vértebras. Tienen un cuerpo, que es la parte corta, tienen apófisis, apófisis transversa y apófisis espinosa como porciones largas, y tienen una cavidad por la cual vamos a encontrar la médula espinal formada por los pedículos y por las láminas. Huesos mixtos. Los huesos neumáticos son huesos planos, cuya característica es que poseen cavidades. No es que forman cavidades, sino que por sí mismos su estructura tienen cavidades. O sea, son huesos cavitados. Básicamente, los huesos que nosotros encontramos son los huesos del cráneo, ¿sí? Varios huesos del cráneo que van a formar dentro de lo que es el macizo craneal y facial lo que nosotros denominamos senos paranasales. Estos huesos son el hueso frontal, el hueso malar, el esfenoides y el etmoides. También existe en el hueso temporal la apófisis mastoide, que también es un hueso neumatizado. No forma un seno paranasal, pero sirve para generar una caja de resonancia dentro de lo que es el oído. Los huesos suturales son huesos también planos y son huesos que son como pequeñas islas de osificación entre medio de las suturas de los grandes huesos que forman la cavidad craneal. Estos huesos, al quedar incluidos entre medio de las suturas, por eso se los llaman suturales. Son huesos supranumerarios, o sea que son variables en número. Una persona puede tener 1, 2, 5 o ninguno. ¿Sí? Acá podemos observar en diferentes cráneos diferentes huesos suturales. Estos huesos, como vuelvo a repetir, están entre medio de las articulaciones suturas del cráneo. Los huesos sesamoideos son huesos cortos y también son huesos supranumerarios. Son huesos que se definen como huesos cortos sometidos a la compresión y a la fuerza de tensión de los tendones musculares. O sea, crecen en función de tendones musculares. Estos huesos los podemos encontrar tanto en la mano como en el pie. Como ya les digo, son supranumerarios. Puedo tener 1, 2 o ninguno. Por lo tanto, su número es variable. El único hueso sesamoideo constante en nuestro cuerpo es la rótula o patela, que es el hueso que va a formar parte del complejo articular de la rodilla. Entonces, hemos visto cómo se clasifican los huesos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros en los trabajos prácticos, cuando veamos estas piezas óseas, vamos a comenzar a clasificarlas según las magnitudes. Diremos, es un hueso largo, es un hueso corto, es un hueso mixto o irregular, es un hueso neumático, es un hueso sesamoideo, es un hueso sutural o wermiano. ¿Sí? Les dejo acá unas imágenes para que ustedes piensen a qué clasificación pertenecen cada uno de estos huesos. En resumen, en este encuentro hablamos sobre el concepto biológico y funcional de los huesos, definimos qué es un hueso cortical y un hueso laminar, definimos y conceptualizamos lo que es un esqueleto y lo pensamos a partir de su constitución anatómica y histológica como una estructura osteofibrocartilaginosa. Clasificamos los huesos según magnitudes, según la longitud, el espesor y la anchura, y distinguimos huesos particulares según su morfología.